Es un placer dirigirme a ustedes nuevamente para presentarles el webinario de este día. Les doy la más cordial bienvenida y agradezco la presencia de todos. Las conferencias del programa de webinarios nos permiten continuar actualizándonos y capacitándonos en diversos temas de importancia en salud pública. Continuamos con el módulo de webinarios sobre cardiopatía perinatal. Cardiología perinatal es trascendental para conocer y evitar todos los eventos que puedan conducir a una mortalidad tanto materna como neonatal. Y capacitándonos en estos temas contribuimos a que no ocurran este tipo de eventos. Toma de decisiones cruciales, evaluación anestésica preoperatoria en cardiópatas embarazadas es el tema de este día. Un interesante contenido que nos va a guiar adecuadamente el reconocimiento de la importancia de preestablecer un riesgo al que se someten las cardiópatas embarazadas y saber cómo desarrollar un plan de manejo adecuado y todas las implicaciones para obtener mejores resultados. Tenemos un invitado internacional con una gran experiencia y de reconocida trayectoria por su formación y destacado trabajo en la práctica médica. Se trata del doctor Mauricio Vasco, quien es un amigo y colega colombiano especialista en anestesiología, cuidados intensivos y reanimación, quien realizó su estancia formativa en anestesia obstétrica en el Hospital Clínic, adscrito a la Universidad de Barcelona, en España. Además, es scholarship en simulación clínica del Centro de Simulación Médica Stratus, prestigiosa institución formadora adscrita al Brigham and Women's Hospitals, segundo hospital universitario más grande de la Facultad de Medicina de la Universidad de Harvard y el hospital más grande del área médica de Longwood en Boston, Massachusetts. También se ha desempeñado como consultor de OMS-OPS y del Ministerio de Salud de Colombia en la implementación de estrategias de entrenamiento en emergencias obstétricas basadas en simulación clínica. Se desempeña actualmente como docente y jefe de simulación clínica de la Facultad de Medicina de la Universidad CES y es expresidente de la Sociedad Colombiana de Anestesiología, así como presidente actual de la Sociedad Colombiana de Educación basada en la simulación SOCOL-SIM. Es coordinador del Comité de Anestesia Obstétrica de la clase. El estimado doctor Vasco reciba, por favor, una cordial bienvenida al Instituto Nacional de Salud. Para mí es un gran honor tenerte de nuevo como invitado especial. Un enorme gusto volver a saludarte y compartir la belleza del conocimiento y el valor para todo el auditorio que hoy nos escucha. Bienvenido al Instituto Nacional de Salud de El Salvador. Te cedo la palabra. Xochitl, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá siempre en estos espacios y sobre todo para poder aportar desde las perspectivas técnico-científicas que tanto nos gustan. Entonces, como nos explicaba la doctora Sandoval, para el día de hoy tenemos un gran reto y es dentro de estas decisiones cruciales que se deben tomar en el cuidado del binomio madre-hijo, como una parte del grupo de apoyo que actualmente se conoce en el mundo como especialistas en medicina preoperatoria, los anestesiólogos, hacemos nuestros procesos en ese equipo en una población de alto riesgo de muerte durante la gestación en el puerperio. Y en ese orden de ideas, quiero compartir con ustedes dos textos recientes en el área de la obstetricia, en los cuales tuvimos la oportunidad precisamente de, con un grupo multidisciplinario de cardiólogos, anestesiólogos cardiovasculares, obstetras, especialistas en medicina materno-fetal, poder plasmar las experiencias y los conceptos que vamos a ver el día de hoy. Entonces, el primero es nuestro texto básico de manejo anestésico en la paciente embarazada, aquí en mi ciudad, en Medellín, en la Universidad Pontificia Bolivariana, a cargo de nuestra profesora, la doctora Nurisabel Socha y Alejandra, que es anestesióloga cardiotorácica. Aquí tenemos el capítulo de la gestante con cardiopatía.
Y recientemente con la Sociedad Interamericana de Cardiología, que tienen un grupo muy activo en cardioobstetricia, ellos publicaron este año, en el primer trimestre, el libro de enfermedad cardiovascular y de embarazo, y ahí tuvimos la oportunidad también de plasmar este capítulo de las implicaciones de nosotros como miembros del grupo cardiostético, los anestesiólogos, cómo participamos para mejorar los desenlaces. Entonces, muy contentos de poder aportar esta experiencia. Cuando hablamos en nuestro contexto global y en este caso latinoamericano, para nosotros es muy importante normalizar la nomenclatura y en el tema de salud pública empezar a dar línea en lo que son elementos y definiciones que aunque se denominan regularmente cuando hablamos de las inequidades relacionadas con la atención en salud, digamos que ya hay un estándar internacional para poderlo hacer. Entonces es frecuente que hablemos de países desarrollados y países en vía de desarrollo, de lo que se denomina el primer, el segundo y tercer mundo, los gigantes del norte y el sur, y los sitios con recursos limitados. Entonces, de manera importante es que estas definiciones pues tienen no se ajustan a lo que es el contexto. Digamos que en el marco de las que hay acá, sitios con recursos limitados, digamos que sí es un término que utilizamos porque en muchas de nuestras latitudes definitivamente ese es el estándar con el que nos toca trabajar, pero en general el Banco Mundial nos sugiere ahora no dividir más en los países en el concepto de países desarrollados y en vía de desarrollo, sino que hablar en la tendencia actual que se denominan los países de bajos ingresos y los países de medianos ingresos, que a su vez se subdividen en dos, que son los de bajo y de alto. Normalmente América Latina es un mix con muy pocos de altos ingresos, un porcentaje importante, 30-40% de la región que puede ser catalogado en bajos ingresos, y después una dispersión ahí entre medianos ingresos, sobre todo a nivel bajo y también pocos en alto. Entonces, vamos a referirnos en la nomenclatura en nuestras regiones en sitios de bajos y medianos ingresos. Y adicionalmente, algunas situaciones muy puntuales desarrolladas con los sitios que les toca trabajar con recursos limitados. Bueno, cuando revisamos la última estadística de mortalidad materna, vimos cómo este año, en el marco de la Asamblea Mundial de la Salud, se reportó que cada 4 segundos en el mundo, en ese concepto global, en la dispersión tan grande que tenemos, cada 4 segundos muere una mujer de complicaciones asociadas al embarazo, al parto y al puerperio. Y aunque pues en América Latina la estadística no es tan dramática, es muy preocupante y pues aquí a veces lo ponemos en cifras, pero es que cada muerte es una tragedia, cada muerte materna. Entonces, cuando se inició el proceso de cero muertes maternas por emergencias obstétricas, la estadística nos mostraba que en América Latina y el Caribe muere una mujer cada hora debido a complicaciones asociadas al embarazo, el parto o el puerperio. Y América Latina tiene una característica interesante, es que hay muchas brechas. O sea, una profesora nuestra de salud pública nos decía, cada región, país, tiene su África subsahariana y tiene su Suiza. O sea, cada región en América Latina, yo diría que inclusive cada ciudad tiene un mix de sitios que tienen características de altos ingresos, pero a pocos kilómetros tiene sitios que no tienen nada que envidiarle a un sitio de bajos y medianos ingresos. Entonces, en esa inequidad, en esa brecha que nos estamos movilizando es donde tenemos que trabajar desde la academia para disminuir esa brecha y mejorar los desenlaces. Dentro de las muertes asociadas al embarazo, tenemos muertes directas e indirectas y definitivamente las infecciones graves, los episodios tromboembólicos, la hemorragia, la preeclampsia y la enfermedad cardíaca son las principales. Entonces hoy nos ha convocado a hablar de la enfermedad cardíaca. La enfermedad cardíaca es la causa más frecuente de muerte por causa indirecta en el embarazo en el mundo. Y en América Latina, la Federación Latinoamericana de Ginecología y Obstetricia, en sus estadísticas periódicas, la ha denominado junto con la eclampsia a ser una entidad considerada como la más letal. Por cambios fisiológicos que vamos a ver más adelante, las embarazadas con enfermedad cardíaca pueden cursar con embarazos asintomáticos en el primer trimestre y posteriormente, como reitero, por estos cambios fisiológicos se complican y enferman gravemente entre la 24 y la semana 30 cuando tienen el pico de hipervolemia, por cambios fisiológicos en el momento del parto, por las contracciones y todos los fenómenos asociados al pujo,
y en el posparto por la redistribución de volumen y la hipervolemia que tienen en esas primeras 24 a 72 horas y persisten con un riesgo alto de muerte, sobre todo por eventos tromboembólicos y episodios de falla derecha durante esas 4 a 6 semanas por parto, lo que se denomina ahora el cuarto trimestre. Entonces, es un elemento preocupante y por eso lo tenemos que abordar. Otra característica de nuestra región es que con el paso del tiempo, ciudades y centros se han especializado en el manejo de cardiopatías congénitas. Y estas pacientes que se desplazan a estos centros, a las ciudades, inclusive a los países con gran experticia en esta área, con grupos locales o grupos que vienen desde de afuera a hacer los refuerzos y las campañas para evitar operar a estas pacientes con cardiopatías congénitas, pues el volumen de mujeres con cardiopatías reparadas o parcialmente reparadas que llegan a la vida fértil es alto y se configura un elemento que se denomina ahora como esa enfermedad cardíaca congénita del crecimiento, que generan fisiologías que son importantes conocer y es importante también entender que debido a esto se nos están presentando pacientes que ya no mueren de estas cardiopatías congénitas ni de las adquiridas, reciben procedimientos quirúrgicos correctivos o paliativos y llegan a su vida adulta y se embarazan. En general manejamos una estadística que teníamos una alta incidencia de enfermedad cardíaca asociada a valvulopatía reumática. Estas cifras han cambiado y cada vez tenemos un número alto, como en los países de altos ingresos, de pacientes con cardiopatías congénitas corregidas que llegan a la edad reproductiva y se embarazan. Entonces, en general, lo que hemos visto en la región es que se denomina a la paciente con enfermedad cardíaca como una bolsa genérica, un costal, le llamamos aquí en nuestra región, donde todas las enfermedades, indistinto de lo que tengan anatómicamente y la fisiología que rija su comportamiento, a lo que se denomina la paciente con enfermedad cardíaca, la cardiópata y se desconoce muchas veces la fisiología y las implicaciones especiales que debe tener cada una de estas pacientes de acuerdo a su anatomía y su fisiología específica por enfermedad. Y eso ha llevado a que no se tenga el concepto de metas específicas y creamos que un solo enfoque aplica a todas las pacientes. Entonces, los médicos generales, el médico especialista en ginecología y obstetricia, cuando tienen la oportunidad de acceder a un cardiólogo, pues básicamente si estas pacientes ingresan ya en estadios avanzados del embarazo donde no se pudo hacer ningún ajuste preconcepcional, pues la conducta es que cuando la paciente tenga a su niño por parto vaginal o por cesárea, ojalá la cuiden bien en una unidad de cuidado intensivo, pero se adolecen de planes para las terminaciones urgentes con un alto nivel de mortalidad. Entonces el llamado es a cambiar un poco este cono que nos lleva hacia el desastre, esta espiral que nos lleva hacia los desenlaces adversos materno-fetales y cambiarlo por un proceso que incluya una planeación adecuada, una prevención y una optimización con un equipo de trabajo instaurado. Y lo difícil con estas pacientes ha sido encontrar el sitio ideal para que nazcan. O sea, hay hospitales que son muy buenos en el área de obstetricia, pero como la mayoría de hospitales obstétricos no tienen competencias para otro tipo de patologías, entonces no tienen unidades cardiovasculares, unidades de hemodinámica, no tienen especialistas en el área de cardiología e hipertensión pulmonar. O hay hospitales que tienen una vasta experiencia en enfermedad cardíaca, pero cuando les mencionan una embarazada, no quieren saber nada porque no tienen personal ni las competencias para manejar esta paciente embarazada. Entonces las pacientes se la pasan en ese proceso tratando de buscar un único lugar donde lo pudieran hacer. Entonces desde la región, la Sociedad Interamericana de Cardiología, con cada uno de sus capítulos regionales, ha estado tratando de conformar grupos de trabajo y aquí pues hago el llamado a que hagamos parte y toquemos las puertas, si no las hemos tocado a la Sociedad Interamericana, para ver cuál puede ser ese grupo local que agrupe a estos grupos que denominamos de cardioobstetricia y busquemos también las instituciones que puedan tener esas características ideales para la atención del binomio madre-hijo en pacientes que tengan este tipo de patologías cardiovasculares. Bueno, en los cambios fisiológicos es un tema que hemos revisado, que somos reiterativos, pero en general los cambios fisiológicos de la embarazada en pacientes que por lo regular tienen un perfil de lo que denominamos hiperdinámico, tiene cambios que producen que en el examen físico y en el interrogatorio
síntomas que pueden ser de descompensación cardiovascular puedan ser comunes debido a los cambios fisiológicos en la embarazada. Una embarazada en aumento en la frecuencia respiratoria por el efecto de la progesterona, una embarazada tiene un aumento en la frecuencia cardíaca sobre lo basal por el estado hiperdinámico que tiene, puede tener algunos soplos de eyección en la punta que tienen que ver con la turbulencia y la dilatación de los anillos que se producen por cambios fisiológicos sin que eso sea patológico, pero en general es muy difícil porque el personal de atención inicial que está acá conectado con nosotros, digamos, no tiene competencias para diferenciar esos síntomas y esos cambios asociados al embarazo, si son fisiológicos, si son producidos por una enfermedad cardiovascular de base que se pueda ir descompensando. ¿Qué decir durante el trabajo de parto y el posparto, donde estos cambios se incrementan? Aumenta todos los valores que daban ese estrés miocárdico y en la función cardíaca de manera significativa, y hay hipervolemia que puede persistir hasta las 72 horas y cambios protrombóticos que pueden durar hasta las 6 semanas. Entonces, son pacientes, como decíamos ahora, que estos cambios fisiológicos tienen los riesgos de descompensación. Entonces, haciendo un análisis pues, muy genérico, que no queríamos hoy dar una charla detallada de cambios fisiológicos, los cambios fisiológicos aumentan el riesgo de descompensación clínica y hemodinámica en las gestantes, y estos cambios se producen alrededor de esa semana 24 en el parto y en el posparto. Y muchas pacientes que con enfermedad cardíaca habían sido asintomáticas y tenían buena clase funcional y no habían tenido episodio de deterioro antes de estos periodos, y que uno cree que está bien, son pacientes en las cuales podíamos haber hecho mucho si las hubiéramos detectado a tiempo y no permitir que llegaran a estas fases sin ajustes preoperatorios adecuados. Pero como el tema de hoy es estratificación y nos vamos a concentrar en eso que fue la solicitud del instituto, debemos entender todos que cuando buscamos sistemas que nos permitan estratificar el riesgo en la gestante con enfermedad cardíaca, estos riesgos se dividen en los que agrupan a la madre, en los que acontecen a la madre y en los que acontecen al feto y al recién nacido. En la mamá, cuando hablamos de eventos adversos, básicamente está el desarrollo de arritmias, de falla cardíaca, edema pulmonar, de eventos tromboembólicos, de hemorragia posparto o muerte. Y en la parte fetal y neonatal, los que están aquí enunciados. ¿Por qué es importante? Porque cuando vamos a ver las escalas y vamos a hablar de unos porcentajes de poder sufrir estos eventos adversos, nos referimos a estos acumulados, los maternos y los fetales. Entonces es importante saber que todos estos sistemas de estratificación, con lo que hemos mencionado de cambios fisiológicos, van a estar orientados a evaluar en las escalas, en especial, cuatro componentes. La hipertensión pulmonar, que de manera aislada es un predictor grande de complicaciones y muerte. Todas las lesiones cardíacas o vasculares que produzcan una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo. La falla derecha y la falla cardíaca sistólica, como la conocemos, la falla ventricular izquierda. Entonces, desde el enfoque inicial es muy importante tener un alto perfil de sospecha por los equipos de salud de atención inicial para considerar evaluaciones completas, primero en las pacientes que refieran tener antecedentes de enfermedad cardíaca, ya sea en la infancia, por antecedente de los padres o los familiares que los acompañan, o por presentar algunos signos de descompensación o algunos signos que nos den duda y que no podemos atribuir todos a los signos vitales. ¿Cuál es la recomendación? Realizar historias clínicas y exámenes físicos completos y exhaustivos en esos procesos cuando las pacientes estén en las consultas preconcepcionales, preguntar muy bien acerca de sus antecedentes de cardiopatía e independiente de que la paciente no tenga signos y signos clínicos de deterioro, realizar electrocardiograma de dosis derivadas, radiografía de tórax simple y AP para evaluar bien la silueta cardíaca, los campos pulmonares, la presencia de dispositivos, tratar de ubicar a la paciente en un centro con competencias en personal que pueda hacer ecocardiogramas transtorácicos inicialmente de buena calidad y después poder avanzar a los sistemas de estratificación que vamos a ver ahora. En todo caso, la literatura ha sido muy clara en mostrar que hay unas banderas rojas de síntomas que claramente deben llevar a que las pacientes bypassen rápidamente todos estos puntos y vayan rápidamente a centros obstétricos y cardiológicos, cardiotóxicos de referencia, y esos signos, esas banderas rojas son pacientes que en reposo tienen dificultad para respirar, eso no son cambios fisiológicos.
paciente con nocturnidad severa que deben dormir sentadas, con frecuencias cardíacas basales cercanas a 120 o más, con hipertensión gestacional, con polimnea en reposo y con hipoxemia tenga o no tenga antecedentes de cardiopatía. Como vemos, estas banderas rojas lleva rápidamente a que las pacientes sean evaluadas por esos equipos cardiobstétricos y si no hay estas banderas rojas, entonces realizar estos procedimientos que hemos mencionado acá y tratar de ubicar a la paciente en el mejor centro, en especial cuando está claro ese antecedente de enfermedad cardíaca o cardiopatía, como lo llamamos. Entonces, para poder entender estos scores, es importante hacerlo a través de ejemplos. Y vamos a ilustrar a través de un ejemplo de una paciente embarazada con una enfermedad valvular cardíaca, cómo sería el rendimiento de la mayoría de score que tenemos y qué ha pasado en el mundo y por qué ahora tenemos un mapa mental para que todos los que hacemos parte del equipo, incluidos nosotros los anestesiólogos, podamos escoger y definir el mejor centro, el mejor sitio, las mejores condiciones para que esa paciente tenga su bebé y para que haya buenos desenlaces en el binomio madre-hijo. Entonces, esto fue una paciente, tuvimos en algún momento con una enfermedad cardíaca congénita, tuvo una aorta bivalva con mal seguimiento en la infancia, realizó pues un cuadro de evolución hacia el deterioro que requirió un reemplazo valvular aórtico en la vida luego de la adolescencia. La paciente que no es muy frecuente en ese grupo por las secuelas que había tenido antes de la reparación, tenía una fibrilación auricular que se controlaba con beta bloqueadores y tomaba warfarina para mantener, pues, evitar la trombosis de esa válvula mecánica. Cuando uno evalúa a la paciente en las escalas tradicionalmente nos da la clasificación de Nueva York, de la clase funcional, la paciente en su primer trimestre del embarazo decía que está en una clase funcional 2. Entonces la pregunta que nos hacen es, ¿estas pacientes qué riesgo tienen de sufrir esos eventos que vimos ahora, maternos y fetales adversos? Entonces, al comienzo nos apoyábamos mucho en la clase funcional y decíamos que si una señora en embarazo, con un antecedente de enfermedad cardíaca o con enfermedad cardíaca, pues no tenía deterioro en la clase funcional hacia los estadios más severos, grado 3 o 4, le iba a ir bien. Esta paciente tiene una clase funcional 2, entonces basado en eso, en teoría la mortalidad es muy baja y sería una paciente que no tendría un riesgo alto. Posteriormente nos dimos cuenta que apoyarse solo en la clase funcional, solo en ella no es importante. La clase funcional cuando está en grados 3 y 4, la paciente está en falla cardíaca, es muy importante, pero el que esté normal no le mejora el riesgo. Entonces apareció una clasificación que la usamos durante mucho tiempo, que se llama la clasificación de Clark, que cataloga a las pacientes en tres categorías: las de mínimo riesgo de las complicaciones materno-fetales neonatales, la de riesgo moderado y riesgo mayor. En general, esto es una clasificación que está basada en patologías, en pronósticos dados por la enfermedad de base. No tenía en cuenta los componentes fisiológicos ni los componentes funcionales y digamos que rápidamente nos dimos cuenta que pacientes que eran catalogadas como de riesgo mínimo, de riesgo moderado, por no tener en cuenta otros componentes, se complicaban gravemente y morían y se minimizaba el riesgo que tenían y no se llevaban a centros cardiocéntricos para su cuidado. Bueno, esta paciente con válvula mecánica, según esta clasificación, estaría en el rango de riesgo moderado. Entonces, posteriormente, se empezaron a desarrollar puntajes de riesgo o sistemas de clasificación, que somos los que vamos a ver a continuación, por sus siglas. Los más conocidos fueron los sistemas canadienses CARPREC, los sistemas europeos SAHARA, que son específicos para enfermedad cardíaca congénita, y recientemente todo el modelo europeo del ROPA, que ahora lo pues, recolecta y tabula pacientes en todo el mundo, y la clasificación de OMS modificada. Entonces vamos a ver cada uno de ellos. Bueno, ¿qué ha pasado con el CARPREC? El CARPREC fue muy interesante. Eh, Inicialmente nos decía que había que evaluar 4 predictores y le asignaban un punto a cada uno de ellos y de acuerdo al porcentaje se definía ese riesgo de presentar esos eventos cardíacos. Mm, Nuestra paciente tiene una clase funcional 2, da un punto, y tiene una arritmia que es la fibrilación auricular, da 2 puntos. Entonces, en nuestra paciente con ese puntaje 2 o más,
Miren cómo comparado con los scores previos que la riesgo de complicación era tan baja, se catapulta un riesgo de eventos cardíacos del 75%. Entonces, en nuestra paciente, el CARPREG inicial le daría un riesgo muy alto. Esta paciente debería ir a un centro de cardiocéntrico a tener su bebé y hacer todo el seguimiento durante el control y el post. Posteriormente, este mismo grupo añadió otras variables que tenían alto peso y mejoraban el rendimiento de la prueba, lo que se denominó el CARPREG 2. Y miren cómo en la paciente con arritmias, puntaje de 3, y con una válvula mecánica puntaje de 3, ya cuando da 4 más, ya está por encima pues del 40% el riesgo de complicaciones cardíacas. Entonces, esto es una paciente que claramente vemos que confiar no solo en NIHA o en clasificación anatómica de Clark nos da buen rendimiento y necesitábamos algo más. Como les dije, el Grupo Europeo de Sahara generó un score de predicción de complicaciones para pacientes con enfermedad cardíaca congénita. ¿Y qué logró este grupo? Este grupo lo que encontró fue identificar 8 factores de riesgo que pusieron en un score de predicción y a cada uno de estos, de acuerdo al rendimiento, se le daba un puntaje. Por ejemplo, esta paciente que tiene una enfermedad congénita, el hecho de tomar betabloqueadores y warfarin y tener una válvula mecánica, 4 ya le da el puntaje alrededor de 6 puntos, más de 3 puntos, y ya le da un porcentaje de complicaciones de esos eventos maternos y neonatales fetales del 70% o más. Entonces, son escalas que claramente nos demostraron que había que cambiar y por eso durante mucho tiempo lo que utilizábamos era CARPREG y SAHARA. Bueno, ¿qué pasó después? Se empezaron a trabajar otros modelos. El modelo que más utilizamos ahora es el de la Organización Mundial de la Salud, que se denomina modificado. Este modelo tiene no solo implicaciones de decirle al paciente dónde debe estar, sino que tiene implicaciones asociadas al cuidado preconcepcional, al manejo intra y al manejo post. Y en general nuestro objetivo es identificar esas pacientes que tienen ese riesgo significativo de muerte, complicaciones maternas, y que requiere la evaluación por las clínicas cardiocéntricas. Inclusive en el nivel 4 son pacientes que en la conducta preconcepcional se deberían aconsejar a que no se embarazaran por pues, el alto riesgo de complicaciones maternas que tienen. Entonces, esta clasificación de OMS 3 y 4 lo que nos dice es que cuando las pacientes, según estas tablas que están previamente establecidas, estén en estos rangos 3 o 4, son pacientes con un alto riesgo de mortalidad. Y posteriormente con el registro ROPA, que es el Registro Mundial de Embarazo y Enfermedad Cardíaca, y obteniendo información de todo el mundo de países de bajos, medianos y altos ingresos, aparecieron sintetizados en este artículo del 2020 dos elementos muy importantes que aportó el ROPA y no habían visto las otras escalas, y es el peso que le daba a complicaciones severas que la madre tuviera fibrilación auricular o signos de falla cardíaca antes de que fuera a embarazarse o presentara las visitas iniciales. Veíamos que la embarazada se descompensa llegando al segundo trimestre, o sea, pacientes que ya tenían signos de falla cardíaca, disnea significativa, alteración en la clase funcional. El ROPAC nos mostró que eran pacientes con alto riesgo de complicar y morir. Entonces, miren cómo ha evolucionado la historia en estas escalas de predicción para llegar al elemento que utilizamos ahora y está plasmado en nuestros, que es esa evaluación del riesgo cardíaco global, siendo capaces de diferenciar si nuestra paciente vive en un país de altos ingresos, en un país de bajos y medianos ingresos, dándole peso a la presencia de fibrilación auricular o falla cardíaca y siendo capaz de, en porcentajes, a esas pacientes con la clasificación de OMS, teniendo o no falla cardíaca, fibrilación auricular, reitero, o las dos, qué riesgo tiene y entendiendo que las que caigan en riesgo intermedio o en riesgo alto deben tener todo el cuidado por los centros cardiostéticos. ¿Qué pasa con las pacientes con riesgo bajo que tienen enfermedad cardíaca? Nuestra recomendación es, se están perdiendo los centros obstétricos, la experticia en patologías graves y en centros de alto volumen, desafortunadamente en muchos países cada vez son menos. Muchos de estos centros cardiostétricos, así el riesgo de esas pacientes sea bajo, queremos que sean vistos y que el personal que se entrena en esos centros y el personal que tiene experticia tome las decisiones e inclusive si se pueden terminar los embarazos ya por condiciones pues, de logística, de donde vive la paciente, de desplazamientos desde el área rural, se puede hacer o se puedan dar las mejores recomendaciones.
Y ahora con la ayuda de la telesalud, de consultas y asistencia por telemedicina, digamos que ha mejorado mucho la capacidad de mantener el contacto con estos pacientes y no perderlas en los seguimientos. Entonces, la tendencia actual, como vimos ahí, es hacer score integrados con el rendimiento de todas las escalas y gracias a ese score integrado que implica conocer la clase funcional, que implica revisar esas ecocardiografías, que implica detectar esos predictores de condiciones de alto riesgo que están definidos por la escala, conocer su clasificación de CARPEG, en especial conocer esa escala de evaluación global cardíaca, definir en las etapas preconcepcional o concepcional cuál sería el mejor enfoque y sobre todo la periodicidad de las visitas, el sitio de terminación del embarazo, las recomendaciones que se deban dar y cómo debe ser el seguimiento para la finalización de su embarazo y en especial para el cuidado de ese cuarto trimestre donde siguen siendo vulnerables. Nuestro grupo adicionalmente ha utilizado ahora un biomarcador, una hormona que se mide en un examen, en una prueba sanguínea que se llama los péptidos natriuréticos cerebrales. Estas hormonas se liberan al torrente sanguíneo y están cuantificadas por encima de niveles anormales patológicos en los pacientes de cualquier grupo poblacional que genera falla cardíaca, porque se elevan cuando hay sobredistensión de la fibra miocárdica en respuesta a esa hipervolemia o al estrés miocárdico. Entonces, el grupo de Canadá hizo un estudio del comportamiento el- del péptido natriurético cerebral en las pacientes embarazadas con enfermedad cardíaca y demostró que cuando las pacientes tenían péptido natriurético cerebral o su equivalente, que hay otro propéptido que se llama el ProBNP, que el punto de corte es alrededor de 300. Cuando esas pacientes no elevaban este indicador de falla cardíaca, digamos que todos esos predictores que hacíamos se correlacionaban con buen pronóstico. Pero una paciente que nosotros estamos bien, si de manera periódica en cada trimestre la vamos tamizando con el BNP y el BNP se eleva en los rangos de falla cardíaca, esa hormona es un predictor muy sensible, así nosotros la paciente la estemos viendo muy bien y sin signos clínicos de descompensación. O sea, nos ayuda como a ir adelante y predecir a esas pacientes que tienen riesgo de complicaciones mayores. Entonces, en las visitas de esta paciente tratamos de incluir siempre la medición del péptido natriurético cerebral, su equivalente, al menos en cada trimestre si está asintomático o cuando hay descompensaciones, ver en ese momento cómo está. Entonces, en resumen, esta paciente con enfermedad congénita, una aorta bivalva, que requirió un cambio valvular aórtico y tiene una válvula mecánica anticoagulada con warfarina y en fibrilación auricular, que está en clase funcional 2, nos damos cuenta que con las escalas de estratificación, la clase funcional aislada y el CLAC solo no son ideales, se deben articular con los otros componentes. La escala canadiense y la escala europea de Sahara, aunque tienen buen componente, se ha visto que la OMS modificada puede tener un comportamiento similar o mejor, pero es muy importante combinarlas con las escalas de evaluación global, en especial los dos determinantes que nos dio el ROPA, que eran fibrilación auricular y presencia de falla cardíaca, y tratar de tener siempre un biomarcador sérico de fácil acceso, que se utiliza frecuentemente en los servicios hospitalarios. Es el examen que nosotros siempre pedimos cuando tenemos disnea y nos permite diferenciar la disnea de origen cardíaco o de origen pulmonar, o sea, se utiliza mucho en medicina interna, en cuidado intensivo. Entonces, digamos que es asequible el hacer mediciones de BNP, lo incorporamos a estos algoritmos y también nos puede ayudar en la detección de esas pacientes de mayor riesgo de complicaciones. Entonces, recuerden que esta estratificación no son solo números, todas esas calculadoras que vimos ahí las puede hacer la inteligencia artificial, pero eso es lo que nos diferencia a nosotros de las máquinas, la capacidad de tener juicio clínico y sobre todo hablar con las pacientes, entenderlas, conocer su contexto biopsicosocial, las barreras que tengan, culturales, geográficas, de conflicto armado que no permitan que ellas puedan llegar a los centros hospitalarios adecuados y hacer sus adecuados controles prenatales y en especial saber que lo que nos están midiendo esas escalas de estratificación son los riesgos que tiene la mamá, el feto o el neonato de sufrir estas complicaciones menores y que lo que nos diferencia de las máquinas es no solo tener un número y una escala, sino saberlo interpretar y poder aconsejar a la paciente y tratarla de la manera más adecuada. Entonces el mensaje es, voy a dejar aquí los artículos de referencia para todos, los pueden escanear, están en texto completo.
es la conformación de centros de remisión y clínicas cardiobstétricas, orientadas no solo a la preconcepción, el embarazo, la terminación del embarazo, el posparto, sino pensar bien en ese, lo que denominamos el cuarto trimestre. Y miren cómo en estos estudios que enfocan a la paciente cardiobstétrica, la importancia que tiene eh, las enfermedades que se presentan durante la gestación con problemas de la placentación, niños pequeños para la gestacional, parto pretérmino, diabetes gestacional y los trastornos hipertensivos, miren cómo todas estas pacientes que durante el embarazo sufren estas entidades, a futuro todas las enfermedades cardiocerebrales se incrementan de manera significativa. O sea, el embarazo es un periodo que está desnudando y mostrando la susceptibilidad que tienen esas mujeres a sufrir de enfermedad cardiocerebral. Y de ahí la importancia de captarlas, no perderlas, para poder hacer procesos de prevención primaria o secundaria y evitar muerte por estas causas en nuestra población, que es una población más que importante, muy productiva y es en la que está el futuro de todos nuestros países, que son las mujeres. Como sé que están conectados muchos compañeros del área clínica y del área también de la anestesiología, esta revisión reciente publicada este año, además de tener los componentes de estratificación, nos muestra todo lo que es el manejo global de este paciente, haciendo énfasis en el tema de atención hospitalaria y las complicaciones. Entonces, aunque no era el tema de hoy, lo quería compartir para tenerlo ahí de fuente de referencia, que está bien reciente. Y como les digo, pues tiene todo el manejo, haciendo mucho énfasis en el intraparto y en el posparto, en los elementos de mayor complicación. Entonces, estos eran los elementos que yo traía para hoy, Xochitl, y todos los participantes de manera muy pragmática. Me gustaría que entendiéramos que mientras uno conoce qué es lo que pueda pasar y se implementa, la literatura ha mostrado que pueden pasar hasta 17 años, yo muchas veces creo que más. Entonces, esta brecha de tiempo no es para desestimularnos, sino para entender que hay que empezar rápido y no hacer lo que le pasaba a estas personas que en cada verano llenaban su piscina de plástico de agua y comían salchicha y tomaban cerveza en su barbecue, sino que me gustaría que no nos electrocutáramos y no tuviéramos los riesgos que están asumiendo estas personas, porque cuando uno trataba de intervenirlas, lo que ellos siempre contestaban era, hey, se van a electrocutar, y decían, hacemos esto todos los años y siempre nos va bien. O sea, creo que no tenemos que esperar a tener complicaciones catastróficas graves en el cuidado del binomio madre-hijo para implementar medidas. Y las medidas de estratificación son claras y nos permiten optimizar los manejos y tener los mejores sitios para cuidar del binomio madre-hijo, donde, reitero, está el futuro de nuestros países. Aquí quedan mis datos de contacto. Esto va a quedar grabado para que puedan escanear con calma toda la bibliografía. Cualquier consulta adicional que tengan, este es mi correo y mis redes sociales para contacto, y quedo muy atento a las preguntas y los comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias. Ha sido una excelente y clara ponencia. Tenemos comentarios y preguntas acá. Nos preguntan desde Inglaterra, bueno, nos hacen un comentario de Inglaterra, una colega que dice: la mortalidad de la mujer con cardiopatía que se embaraza es extraordinariamente alta. ¿Cómo es necesario, como que es necesario hacer un programa a nivel nacional para detectarlas antes de que se embaracen, antes de que se embaracen? Habrá muchas que posiblemente no sean diagnosticadas a menos que se busquen en la población y se decida previamente al embarazo. ¿Qué comentario tienen al respecto? Pues que sí, y creo que es el motivo de estas actividades. El instituto siempre ha sido muy activo y muy proactivo en buscar los consultores y los líderes locales para anticipar todo este tema, y soy consciente de los esfuerzos que se hacen para que a través de estas iniciativas poder tener las mejores referenciaciones y evidencias para establecer precisamente los programas que nos comenta Dorothy desde el chat. Entonces le agradezco mucho por el comentario, y es el esfuerzo en toda la región de que en sitios donde ya hemos tenido pues como experiencias positivas de implementación,
podamos apoyar y construir conjunto y aprender de manera bilateral para mejorar estos desenlaces. Claro que sí. Sí, hay otras. Muchas gracias por este comentario. ¿Tiene implicaciones fetales o neonatales el valor del péptido natriurético? Sí, sí, los biomarcadores ahora son importantísimos y lo anclo de una vez con otra pregunta que veo ahí es, eh, dentro de las pruebas diagnósticas y aprovechando que pues estamos en el Día Mundial de la Seguridad que fue ayer y lo manejamos como mes, como semana, y el enfoque es el diagnóstico adecuado. Nosotros a veces tenemos herramientas diagnósticas que son muy operador dependientes, hacer pruebas como un ultrasonido. Estas pruebas, estas pruebas séricas con biomarcadores, si la toma de la muestra es adecuada, el tema de la preanalítica es adecuada, digamos que son muy importantes porque independiente de cómo esté la paciente, si la muestra fue bien tomada, un BNP está elevado, esa paciente hay que ponerle cuidado. Esa paciente tiene una falla cardíaca, puede ser subclínica, puede ser temprana. Entonces, claro que tiene correlación y las series han mostrado que cuando está elevado, eso se correlaciona con esos predictores que vimos adversos maternos y fetales. Entonces, la respuesta para Jorge es que sí y más adelante me gustaría saber cómo han podido y cuál es el acceso que tienen a BNP o a ProBNP en las instituciones de salud allá en El Salvador. Ese era justo mi comentario que tenía. ¿Qué diferencia hay entre BNP y ProBNP en calidad para el diagnóstico y el seguimiento de estas pacientes? Sí, no, no hay ninguno. Ambas pruebas están validadas, obedece mucho ya a los requisitos del laboratorio como para hacer el montaje de la prueba. Aquí en Colombia y en muchos países de América Latina donde hemos hecho referenciación y actividades académicas y de consultoría, vemos que es un criterio que toma el laboratorio. Lo importante es saber el valor de referencia y los puntos de corte. Entonces, BNP o ProBNP, igual rendimiento, están validadas y se deben introducir. Como les digo, ya están. O sea, si yo soy un médico que trabaja en urgencias, a mí me llega un paciente con disnea y yo tengo dudas para diferenciar si esa disnea es de origen cardíaco o no, en el algoritmo inicial está la solicitud del BNP. Entonces, ya se está utilizando para otras cosas. Aquí lo que tenemos que hacer es aprovechar eso y empezarlo a usar en la gestante. Tiene utilidad en preeclampsia, Xochitl, en pacientes Sí. con preeclampsia que tienen BNP alto, son las que tienen ese perfil de falla cardíaca y tienen más riesgo de edema pulmonar, también nos las discrimina. Entonces, ahí tenemos muchos elementos para usar. Sin duda alguna, un excelente aporte, puesto que aquí hay un cierto debate al respecto de si es BNP, ProBNP, y particularmente en preeclampsia hay mucha utilidad. La evidencia científica dice que no hay una diferencia significativa. Hay otras múltiples felicitaciones aquí, pero hay algunos comentarios interesantes y preguntas. Dentro del monitoreo cardiovascular intraoperatorio para esas pacientes, podemos echar mano de la ultrasonografía y qué parámetros serían adecuados de evaluar. Listo. Bueno, Sara Beatriz nos hace una pregunta ya puntual como para el área de trabajo cuando estamos en las cesáreas o en los partos con estas pacientes. Entonces, volvamos al concepto ese que yo decía que las metemos todas a un saco o a una bolsa donde son cardiopatías, pero yo debo conocer en detalle qué enfermedad cardíaca es y qué comportamiento tiene para tratarme en mis metas hemodinámicas asociadas a los cuatro determinantes del gasto cardíaco: la frecuencia cardíaca, la contractilidad, cómo voy a manejar las resistencias vasculares sistémicas. Y esto es importante porque el uso del ultrasonido, primero que todo, es operador dependiente, entonces va a necesitar de gente con entrenamiento para hacerlo. A veces en procedimientos quirúrgicos va a ser difícil hacer eco transtorácica y vamos a necesitar de eco transesofágica, pero la eco transesofágica no es tolerada por una paciente despierta con, por ejemplo, anestesia, una técnica regional. Entonces habría que ser en esas pacientes más graves, más comprometidas que están con anestesia general o en cuidado intensivo intubadas. Entonces, hay unos parámetros que sirven, pero en general lo que hemos visto es que si no hay competencias en el uso de ultrasonido, pues podemos tener monitores de gasto cardíaco mínimamente invasivos, no operadores dependientes, o biomarcadores y tendencias que también nos ayudan a hacer el manejo. Entonces,
En resumen, Sara, si tenemos las competencias en ultrasonografía, obviamente tenemos que utilizar la ultrasonografía para con uno de esos determinantes. Si la ultrasonografía me sirve para determinar precarga, que lo hace, trabajar esos parámetros y ver cómo funcionan esos parámetros en la embarazada, cómo se comporta el colapso dinámico de la vena cava en la embarazada, que normalmente tienen compresión aorto cava. Es una pregunta interesante. Cómo funciona el incremento en los índices de pulsatividad carotídeos, que son los que tenemos a la mano en una paciente que la están operando allá y solo tenemos el cuello como un surrogado de la variación en el stroke volume. O sea, eso está validado, qué cambios tiene la población obstétrica. Entonces, es importante ponerse en contexto y todas las competencias que tengamos en ultrasonido para correlacionarse con las metas hemodinámicas, bienvenidas. Muchas gracias, Mauricio. Hay saludos de colegas de la rama de anestesiología aquí felicitándote por tu excelente ponencia muy didáctica de parte de la doctora Susana Ábrego y el doctor Ruiz Duarte. Y luego a continuación hay una pregunta de un colega intensivista, el doctor Cristian Romero, que dice excelente ponencia, acorde a nuestra realidad nacional en escenarios de simulación clínica de eventos obstétricos, ¿en qué puntos enfoca su discusión y debriefing? ¿Y qué datos de ecografía, ultrasonografía fetal o clínicos son más sensibles para detectar complicaciones maternas en este proceso, en instauración? Muy bien, Cristian, muchas gracias por la pregunta. Entonces, somos un equipo. Las competencias mías son en el área materna, desde la anestesiología, el cuidado intensivo. Los especialistas en medicina materno-fetal dentro de nuestro equipo serán los encargados en la mirada global que tienen como líderes de estos equipos, poder hacer las valoraciones a nivel fetal para aportar y determinar cómo esas condiciones maternas están afectando al feto o no. Entonces, digamos que son elementos donde la importancia de la clínica cardioobstétrica nos permite tomar decisiones en conjunto. Pero en la primera pregunta, sí, pues contarles que desde la Organización Panamericana de la Salud y el Nodo CLAP, encabeza la doctora Susan, el doctor Bremen y todo el equipo del CLAP, se está realizando en la región el curso de cero muertes maternas por emergencias obstétricas. Es un curso de uno a día y medio, donde se evalúan las causas más frecuentes de muerte materna: sepsis, preeclampsia, hemorragia, fenómenos tromboembólicos, colapso cardiovascular, reanimación cardiopulmonar, score de alerta temprana para detección y estabilización de pacientes y todas las habilidades psicomotoras necesarias para poder manejar esas pacientes con utilización de habilidades de tipo no técnico. Entonces creo que en las funciones colaborativas que se hacen a través de estas agencias internacionales, es importante, Xochitl, ver cómo podemos ahí juntar esfuerzos y poder realizar estas actividades en tu región, en tu país. Sí, te Ese tomo es la palabra. bien, sí, entonces ese es un elemento ahí grande que, no, que Cristian nos alerta. También, ¿qué tienen de bonito estas actividades? Acabamos de liberar el libro con versión 2024 con listas de chequeo de ayudas cognitivas, ya se los hago llegar ahí de emergencias obstétricas. Entonces es una herramienta de conocimiento en español y actualizada que tenemos, es bien importante poderla tener ahí. Y vamos a liberar de manera virtual, ya están en proceso pues de edición final, el curso virtual en la plataforma virtual de OPS de cuidados críticos maternos. Entonces, Ya, genial. estamos creciendo en herramientas para poder fortalecer toda esa fase de conocimientos en estas gestantes críticas, en la parte de reforzarlo con los talleres y sobre todo de cerrar el ASA con el tema de habilidades de tipo no técnico y trabajo en equipo. Sí, gracias por tus comentarios y te tomo la palabra con respecto a formar este equipo para poder trabajar con el tema aquí en la región. El centro de simulación podría ser la sede aquí en el Instituto Nacional de Salud. Cristian, el doctor Romero, es el jefe del centro de simulación del Instituto Nacional de Salud, que me encantaría que conocieras. Sé que tú tienes un bagaje muy grande de conocimiento en esta área y que eres pionero y realmente nos encantaría muchísimo poder intervenir en esta área, puesto que es de gran importancia. ¿Hay más preguntas?
y felicitaciones. Dice, ¿existe alguna evidencia de diferentes marcadores de falla en la mujer embarazada? La pregunta es de una colega cardióloga, la doctora Sí. Verónica Valle. Verónica, en general las series han mostrado que los puntos de corte que utilizamos para el adulto en otras entidades se correlaciona con las patologías obstétricas, o sea, los puntos de corte son aplicables. eh, Como todo, el dímero D, la troponina, el BNP, se han hecho los estudios de curvas específicas por trimestre para embarazadas y en el posparto y en el puerperio, pero en general ahora estamos trabajando con los mismos puntos de corte. Excelente pregunta. Sí, es muy interesante también. Y Verónica, si es cardióloga, también aprovecho para preguntarle Sí, si los contactos los tiene con SIAC, con el grupo de cardiobstétrica, la doctora Ana Giglesa Munera, que es la cardióloga, pues que a nosotros nos ha liderado aquí desde de Colombia a nivel para Latinoamérica en todos estos procesos, como buscar esas alianzas para aprovechar estas reuniones para que podamos ir conformando los equipos nacionales de cardiobstetricia y después en las Eh, regiones. es interesante la pregunta de la doctora y quiero contarte una experiencia que estamos en este momento teniendo. Creo que en algún momento podría ser muy bueno en el futuro próximo, pero bien cercano. Y una visita tuya al instituto y parte de tu equipo. Luego podemos conversarlo, puesto que El Salvador está en este momento en la fase de diseño curricular para la creación de la carrera de cardiólogos aquí en el país, con la primera Súper. escuela de cardiología respaldada por la Universidad de Yale. Eh, Creo que hay que ser muy honestos. Un grupo de cardiólogos muy jóvenes del país está contribuyendo a que se haga muy bien esta escuela. Vendría muy bien hacer una discusión interesante sobre la formación de un equipo de cardioobstetricia. ¿Qué opinión te merece esto y la creación de una rama de cardioobstetras? Es la ruta y de la mano todos los otros grupos de apoyo también vamos generando esa afinidad y esas posibilidades de apoyo. Esa es la ruta y es lo que ha demostrado la evidencia, como les mostré al final, con las revisiones pues, de la bibliografía que muestran cómo los desenlaces claramente se impactan y lo que a mí me encanta es eso, es cómo no perder la mujer después de haber tenido esa alerta en embarazo, porque esa mujer es la mujer que posiblemente va a ser hipertensa crónica, diabética, va a tener SB, Es, o sea, tenemos una oportunidad mágica ahí en su vida reproductiva de que el seguimiento por los grupos de cardiología empiece a tener impacto y eso es lo que vamos a ver, si esas pacientes con esquemas de prevención primaria, dieta mediterránea o alguna prevención asociada a medicamentos, uso de estatinas, beta bloqueadores, continuar la aspirina, no sé, o sea, tanto que puede ayudar para mejorar la salud de la mujer en todo su ciclo vital y por ende de los niños, es absolutamente fascinante y es necesario. sí, este es el valor agregado que tiene la identificación temprana. Hay más preguntas, pero hay un excelente comentario aquí que a mí me gusta muchísimo leer a Dorothy, que está del otro lado del mundo escuchándonos. Excelente conferencia y tan fácil de comprender. Muchas gracias. Realmente me voy a tomar la palabra para decir que siempre parece muy sencillo algo que es complicado cuando lo explica un experto. Ese es el valor de transmitir el conocimiento con personalidades como las que invitamos, tanto nacionales como internacionales. El doctor está haciendo una valiosa transferencia de conocimientos para todos nosotros desde sus áreas de experticia en la medicina intensiva, en anestesia, en simulación. Luego el doctor Plites Navarrete, que también trabaja con nosotros, es el pediatra neonatólogo del Centro de Simulación, dice, con un valor de BNP alto, ¿qué anestesia ocupa? ¿Y cuáles son los resultados en el neonato con el tipo de anestesia que se aplique? Bueno, Jorge, voy a tratar de ser muy concreto en esto. Mm, Desde anestesia, uno muchas veces quiere ser blanco y negro, o sea, le doy general o le doy una conductiva, pero nuestro objetivo va más orientado al cumplimiento de metas hemodinámicas independiente de la anestesia que demos. Yo en estas pacientes, en este que es el caso de la gestante con obstetricia,
Si yo determino cuáles son mis metas en la precarga, en la poscarga, en la contractilidad, en la frecuencia cardíaca, yo eso lo puedo hacer con regional, con general, con sedación, con acupuntura. O sea, yo tengo unas metas para cumplir y para eso utilizo unas herramientas en las que tengo competencias de acuerdo al análisis que haga. Entonces, eso es importante. Ya específicamente en el tema de obstetricia para los desenlaces neonatales tempranos, se ha demostrado que cuando yo doy anestesia general, las madres en las series mundiales han mostrado una mayor incidencia de fenómenos tromboembólicos, infección de herida quirúrgica, problemas asociados al manejo de vía aérea y muerte. Lo que es difícil de entender ahí es si esas pacientes necesitaron la anestesia general era porque venían más enfermas y más comprometidas. Entonces, solo el tipo de anestesia, sacarla de todos esos análisis multivariados para decir que es causa de algo, no. Pero las series han mostrado eso. Y en el neonato que han mostrado que cuando nosotros damos anestesia general, tenemos medicamentos ahora que no alteran los desenlaces del recién nacido a largo plazo por el paso transplacentario de las drogas y que el único que se afecta sería un agar bajo en los primeros minutos que necesitan asistencia ventilatoria, pero después del minuto 5 esos niños arrancan a respirar bien porque los medicamentos que estamos colocando ahora, propofol, remifentanil, son rápidamente aclarados por el bebé. Entonces, cuando nosotros los neonatólogos que damos anestesia general nos preguntan, ¿es que el niño me van a hacer dormido? Les decimos, claro, pero si ese niño en 3 a 5 minutos no está completamente despierto y respirándole, búscale otra cosa porque no es por la anestesia. Correcto. Y se dispone de esos anestésicos que ahora estamos hablando y sé que esos anestésicos se disponen en El Salvador. E inclusive los medicamentos que utilizábamos, por ejemplo, narcóticos de acción más prolongada, también se aclaran fácil, entonces eso es muy importante. Entonces lo que te quiero decir es que, y qué pena que me extendí un poco, pero es muy importante, no es tan fácil como decir regional o general, si es general es muy malo todo, si es regional es muy bueno, viceversa, no. O sea, hay que individualizar y por eso hay que estar en grandes centros para eso. Yo no puedo sacrificar una madre desde la perspectiva hemodinámica, ponerla en riesgo que me haga una hemorragia intracerebral por pico antihipertensivo, que me haga un edema pulmonar por estrés, que me haga una isquemia miocárdica, por tener una mala elección en los medicamentos tratando de que no haya un paso trasplacentario alto. A mí la tranquilidad me da el neonatólogo diciéndole, yo sé que independiente, que como nazca este niño, nacer bien en la mayoría de las veces, pero si nace mal, tú lo vas a recibir y tú eres la mejor persona para darle la asistencia a corto plazo que necesita, pero vamos a procurar las metas de la mamá, porque lo que le va a pasar al niño con nuestros medicamentos es muy transitorio. Muchas gracias. Sí, realmente necesarias estas explicaciones porque a veces son parte del debate y muchas veces quieren achacar a los efectos anestésicos el estado neonatal. Verdaderamente en los primeros minutos podría ser que sí, pero debido a la evolución de la anestesia y los fármacos que se utilizan, ahora se metabolizan tan rápido que los pacientes los vemos quitarse los tubos, casi Así es. prácticamente ellos solos. Y Tal no es cual. la excepción el neonato, ¿verdad? Entonces, si sigue deprimido, pues busquemos otras causas, como tú bien lo has dicho. Hay un comentario de una colega de Venezuela que dice, muy agradecida por sus aportes desde Venezuela. Doctor, mucho agradeceríamos los enlaces para los documentos. Qué bello el enfoque siempre holístico del doctor en pro de las mujeres de América Latina. Sin duda alguna, para nosotros es de gran valor esto, puesto que ha tenido un sentido muy pragmático de toda la aplicación de la evidencia científica actual para manejar una paciente que pueda estar en estado crítico conforme avance el embarazo o con solo un evento obstétrico que usualmente no acarrearía una complicación. Y también estas estratificaciones son importantes para tener un algoritmo de qué hacer en caso de que ocurra A o B evento, un sangrado que podría ser para una mujer sin problemas cardiovasculares, un evento importante pero no mortal, puede serlo para estas mujeres. Puede ser causa de muerte materna si no tenemos claro que la hemodinamia no es la misma. Hay saludos también desde Belice, tenemos conectadas personas desde Belice, de Inglaterra, de Venezuela y por supuesto de mi querido país, El Salvador.